Bien. Y ahí quedamos, ¿sí? Ahí estaría mostrando que el índice I tiene que ser mayor o igual al de J. Para mostrar triángulo superior es que el J tiene que ser mayor o igual al que vale I. ¿Estamos bien? Sí, ahí mostrando el triángulo superior e inferior, pero obvio cuando la matriz sea cuadrada. Vamos a hacer el modificar. Modificar, ahí está. Bien, ahora vamos a ver la opción C, modificar prácticamente un elemento de la matriz. Para modificar, ¿ustedes qué necesitan? Obvio, primero, ¿ustedes saben qué elemento quiero modificar? No, ¿no? Entonces me tienen que pedir una posición, pero en este caso, ¿qué posición? Una posición de fila y una posición de columna para saber cuál casillero quieren modificar. Entonces aquí en el principal vamos a hacer, escribir, ingrese posición de fila. Posición de fila, obvio la fila que queremos modificar. Leer en una variable post. Vamos a poner una variable post f, le vamos a poner. Y vamos a hacer lo mismo para la columna. Pedimos una posición de la columna porque no sabemos dónde quiere cargarlo, dónde quiere modificar. Posición de fila, posición de columna. Ya tengo los dos. Luego vamos a llamar al modificar. Modificar y le vamos a pasar, obvio, que es la matriz. Le vamos a pasar la cantidad de fila que tiene la matriz, que es f, la cantidad de columnas y, obvio, las posiciones, que sería post f, post C, que es prácticamente donde quiero ubicarlo. Modificar, le vamos a dar otro color, ahí está. Vamos a crear un procedimiento modificar. Vamos a crear aquí el modificar, como sería procedimiento modificar. ¿Qué le vas a pasar? Obvio la matriz, la cantidad de filas, F, C, la columna, post fila, la posición de columnas, que no. Vamos a aclarar de qué tipo son cada una. Primero, el M de qué tipo es, de matriz, el F de tipo entero, porque es una cantidad. Ya sé que la cantidad de columnas es de tipo entero, dos puntos. Estas también son posiciones, entonces vamos a aclarar que sean enteros. Posición de columna también son enteros, ¿sí? Esta es la otra forma de hacerlo, así yo estoy haciendo en esta. Ustedes pueden hacer en la otra, ¿se acuerdan? No hay ningún problema, esa de así. Es prácticamente lo mismo, ¿sí? Depende de quién les enseña. En este caso, para modificar, ¿se modificaría la matriz o no? Y sí, se va a modificar o no. Por ejemplo, yo quiero cambiar este elemento, ¿que no? Bueno, lo sacas y pones otro. ¿Se modificó la matriz? Sí, ¿no? Entonces la matriz estaría forzada por referencia. Entonces sería entrada-salida. Por referencia significa entrada-salida. ¿La cantidad de fila irá a cambiar? ¿Se cambió la cantidad de fila al modificar o no? No, sigue teniendo lo mismo. Por tanto, este sería parámetro por entrada. O sea, sería por valor. El C también sería por valor y las posiciones, obvio, por valor. ¿Sí? Porque no me interesa el cambio de las posiciones. Post F y de post C. Bien, no me interesa. Entonces vamos a crear la parte de variables. Variables inicio, fin, procedimiento. Bien, para modificar prácticamente, ¿qué tienen que hacer? Para modificar una posición de la matriz, lo único que tienen que hacer es escribir ingrese. Le vamos a pedir a la persona que ingrese un elemento o un número, ¿sí? Como quieran llamarlo. Ingrese un elemento. ¿Leer en dónde? En la matriz, o sea, M, que te están pasando como parámetro, se está diciendo leer en la matriz M, pero tenés que aclararlo, aquí no te olvides que tenés que aclarar dos posiciones, tanto en la posición de fila y posición de columna. ¿Qué le voy a poner? Y bueno, le pones la posición de fila, ¿sí? Post F. Y acá le vamos a poner post C, ¿sí? La posición de fila y columna, y ahí vamos a leer el nuevo elemento. Si él te dijo la posición de fila, por ejemplo, 3, y la columna, posición de columna te dijo un 2, ¿dónde estaría entonces? Fila 3, columna 2 sería este elemento. Entonces en vez de este, que esté este, vamos a modificarlo por el nuevo valor que estoy pidiendo. Ingresa un elemento, el 11. El 11 ¿dónde se va a cargar? En esa posición que te dijeron. De esa forma has modificado la matriz. ¿Estamos bien? Bien, si se dan cuenta, obvio aquí en este caso no es necesario el F y S porque no lo estamos utilizando, entonces lo podríamos sacar como parámetro. Por tanto aquí no sería necesario mandárselo. ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el usuario te dice che, quiero modificar la fila 8? ¿La fila 8 está? No. Y te dice, no, fila 8, columna 10. Fila 8 y columna 10 no está prácticamente en su matriz. Por tanto, antes de realizar todo esto, antes de realizar el modificar, podríamos validar.
que si primero vamos a validar la posición F, posición de fila. ¿Cómo tiene que ser la posición de fila para que sea válida? Tiene que ser mayor o igual a un valor de 1, que no. Las filas siempre piensan en 1. ¿Dónde terminan? En la cantidad de filas, que sería la F, que no. La F. Entonces, la posición de fila tiene que ser mayor o igual a 1. Y la misma posición de fila, ¿cómo tiene que ser? Menor o igual a la cantidad de fila. ¿Quién te da la cantidad de fila? La F, ¿o no? F es la cantidad de fila. Ahora vamos a hacer lo mismo para las columnas. Y también, ¿qué? Y la posición de las columnas, ¿cómo tiene que ser? También mayor o igual a 1. Bien, tiene que ser, posición de columna tiene que ser mayor o igual a 1, porque las columnas empiezan de 1, que no. Por tanto, esta posición que te diga tiene que ser mayor o igual a 1. Hasta donde tiene que llegar la máxima cantidad de columnas. Entonces vamos a poner, y también que la posición de columnas que te dieron tiene que ser menor o igual a la cantidad de columnas, que es C. C te representa la cantidad de columnas que vos tenés, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recién vamos a mandar a modificar. Si no, vamos a poner un mensajito. Si no, vamos a poner un mensaje de error que diga posiciones no válidas. No válidas. De esa forma validamos que las posiciones que se ingresan correctamente sean las correctas, o sea, son posiciones válidas para que vos puedas modificar dentro de tu matriz. ¿Vieron? Recibe la matriz, la posición de fila y columnas que queremos modificar, nada más. Obvio si se cumple que las filas sean mayor o igual a 1 y menor a la cantidad de filas que vos tenés. Y columnas también, mayor o igual a 1, la posición de columna tiene que ser menor o igual a la cantidad de columnas que vos tenés. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, bien, para esta opción número 7 vamos a hacer un... ¿dónde está? Si la opción vale 7, hay que hacer una suma de valores. Fíjense, sumar los números de la matriz. O sea, imaginemos que la matriz, obvio que ya está cargada y tiene valores, ¿sí? Para sumar hay que sumar todas las pelotitas, ¿sí? Que haya dentro de la matriz. Para eso, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar un acumulador. Hay que sumar todo y decir cuánto es la suma. Por tanto, podría crear directamente yo una función. Bien, aquí vamos a crear para este lado. Verificar, no le había puesto un colorcito. Ahí está. Le vamos a poner aquí. Bien, en el de modificar, acuérdense, no había ninguna variable que utilice aparte de los parámetros. O sea, por eso no puse nada. Vamos a crear una función sumar. Función sumar. Obvio que vamos a sumar de la matriz. Que necesitamos para eso. La matriz, la cantidad de elementos, la cantidad de filas, la cantidad de columnas. ¿Y qué más? Para sumar es suficientemente eso. Bien, vamos a copiar de aquí, que ya tenemos, fíjense, acá está la declaración, fila, columna. ¿Que no? Vamos a copiar. Aquí vamos a aclarar, acuérdense, el tipo y si está pasando por valor o referencia. Es por valor, ¿que no? Si es función, estamos hablando por valor. Solamente uso los datos para realizar un cálculo. Dos puntos. ¿Y qué me tiene que devolver la función? Su matriz que tiene números. Por tanto, la suma le tiene que devolver un número. Y ese número va a ser un tipo entero. Bien, luego va a la sección de variables, inicio, fin función. Listo, vamos a crear una función sumar. La primera idea sería que necesitan un acumulador o contador. Necesitamos un acumulador, lo vamos a llamar suma. Suma le vamos a asignar en 0. Lo siguiente es recorrer, ¿o no? Para i, la variable i, ¿desde dónde? Desde 1 hasta la cantidad que tenga, ¿o no? Desde 1 hasta la cantidad de filas, que sería la letra F. F es la cantidad de filas. Hacer. Luego va un fin para. Y ahora, ¿qué va? El recorrer, vamos a recorrer la columna desde J. ¿Desde dónde tiene que empezar? Desde 1 hasta la cantidad de columnas. Desde 1 hasta la cantidad de columnas. ¿Qué sería C? Hacer. Fin para. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para acumular un valor? Bueno, usamos la bolsita, ¿que no? La bolsita suma. La vamos a utilizar. Y aquí está, estaba en 0, a suma le asigno lo que tenía en suma más un elemento de, en este caso, de la matriz. ¿Cómo hago referencia a un elemento de la matriz? Va el nombre de la matriz, como se llama, M. Aclaramos la posición de fila y la posición de columna. ¿Cuál sería la fila? ¿Qué pongo aquí? La posición I y el de la posición J. De esa forma se irían a sumar todos los elementos en la bolsita y en la variable suma tendríamos la suma de los elementos de la matriz. Luego vamos a hacer que esta función devuelva algo. Suma que se
retorne por la función sumar. Bien, suma, lo vamos a poner 3, ahí está. Sumar va a devolver lo cual es la variable suma. Entonces suma, que vamos a declarar que es una variable entera, suma. La variable i, la variable j, no nos olvidemos porque recorrimos la matriz, pues fila y luego las columnas con el índice j. Luego vamos a llamar esa función aquí, en esta parte, vamos a llamarla al sumar. Para esto directamente vamos a mostrar un cartelito, vamos a decir la suma es 2 puntos y vamos a llamar a la función sumar. ¿Qué le vamos a mandar? Obvio la matriz, la cantidad de filas, la cantidad de columnas. F y C. Listo, y acá devolvería prácticamente, si esto devuelve 20, el 20 se veía mostrar aquí, la suma es 20, llamaste a la función. La opción 4 nos pide contar los números pares, ¿qué número de estos son pares? Entonces hay que usar un contador, hay que contar solamente los números pares que haya. Obvio el contador siempre empieza en un valor de 0 antes de la cuenta. Vamos a crear una función para contar, ¿sí? Bien, para esto dice que contar los números que sean pares. ¿Este es par? Sí, ya tengo 1. Sí, el contador se incrementaría en 1. ¿Este es par? No. ¿Este es par? Sí. Por tanto yo tengo 2. ¿Este es par? Sí. Tendría 3. Tendría 44, 5, 6. ¿Qué no? Contador llegaría hasta un valor de 6. Te diría que la cuenta de pares es 6. Bien, eso es lo que nos está pidiendo en la opción número 8. Opción número 8 vamos a poner directamente, vamos a poner un escribir. Vamos a decir la cantidad de pares es 2 puntos y vamos a llamar a una función que vamos a crear aquí. Vamos a crear una función para contar. ¿Sí? Fíjense, voy a copiar esta función, prácticamente va a ser parecida, pero vamos a cambiar unas cosas. Acá lo vamos a llamar contar pares. Bien, le vamos a poner contar pares, que recibimos la matriz, la cantidad de fila y la columna. Eso es lo único que necesito. Para contar, la cuenta te va a devolver un valor entero. ¿No? Bien, a esto vamos a sacar un ratito. Para contar necesitas un contador, sería una variable con en 0. Recorres la fila, recorres las columnas y listo. Ahora hay que contar, ¿que no? Pero solamente los que sean pares, los números que sean pares. Entonces vos vas a preguntar antes de hacer esto, saquemos, vamos a preguntar si, ¿cómo hago de referencia a un elemento de la matriz? Si m, si la de la matriz en una posición en I, posición J, un elemento de la matriz como ser que es par. Le saco el módulo, el resto con 2 y si eso es igual a un valor de 0, entonces el número era par. Si el número es par, yo tengo que hacer que al contador, ¿sí? Le tengo que asignar el contador más un valor de 1. De esa forma he contado que el número de la matriz, que el elemento de esa matriz es par. Si esa pelotita es par. ¿Estamos bien? Lo único que hicimos es contar. Fíjense, todos están pasados por valor, ¿no? Si es función, están pasados por valor los parámetros. Preguntado si un elemento de la matriz cualquiera en esa posición I o J saca un módulo con 2, el resto igual a 0. Si es par, quiere decir que lo cuenta. Entonces, la función contar pares, fíjense acá lo voy a copiar, cuando esté listo para devolver, contar pares tiene que devolver lo que vale con. Bien, ¿qué variable utilizamos? Obvio, entero. ¿Quién es? La variable con, el I y el J, el índice I y J para recorrer las filas y columnas. Bien, acá lo vamos a dar un color, a contar pares. ¿Dónde lo vamos a llamar? En el principal. ¿Sí? Acá, ¿cómo se llama contar pares? Contar pares, ¿qué le tenés que pasar? Obvio, desde aquí la matriz, la fila y la columna. Tranquilamente, el contar pares te daría la cantidad. Te diría, che, hay 6 números pares cargados en la matriz, porque lo ha contado esta función. No se olviden que para una función hay que aclarar lo que sale y aquí donde está guardado lo que va a salir. Está guardado en la variable contador, cont. Bien, hemos contado los números pares. Ahora veamos el otro enunciado que dice prácticamente mostrar el promedio de los números de la matriz. Bien, vamos a calcular un promedio de la matriz, ¿sí? El promedio de la matriz. Para eso vamos a crear una opción nueva aquí en el principal. Vamos a decir directamente, como vamos a crear una función, un promedio es una función, vamos a decir el promedio es 2 puntos y vamos a llamar a una función promedio que ahora vamos a crear aquí. Bien, aquí vamos a copiar esta, así que ya lo tenemos. ¿Qué necesitamos para calcular un promedio? Obvio, la matriz, la cantidad de fila y cantidad de columna. Con eso es suficiente. Un promedio me puede dar un valor real. La función se va a llamar promedio. Promedio, listo. ¿Qué necesitamos para calcular un promedio? Obvio, necesitamos un acumulador, sumar los valores, o sea, una
un suma en 0 y un contador para ir contando cuántos valores. ¿O no? ¿Sí? Fíjense lo